Nota del día lunes del día hoy, 4 de mayo, lo tenemos al señor Leo Gentili, relator, presentando también el relato de los relatores, su nuevo trabajo escrito. Buenos días, Leo, Federico Roveda, Silvana Espada, Griselda Orri, te saludan. Bienvenido a Cruceta, ¿cómo estás? Hola Fede, sí, Griselda, ¿cómo están? Un gusto poder charlar con ustedes, ¿cómo Igualmente. andan? Bien, el poeta del gol. Estoy hablando con el que le dicen el poeta del gol. ¿Te haces cargo de ese apodo, Leo? ¿Te gusta? Es una exageración muy generosa de los amigos y después se extendió. Entiendo que viene por el lado de lo que yo intento hacer cuando relato un partido de fútbol. Yo trato de no quedarme solamente con el hecho deportivo, sino a partir de lo que es el juego y una transmisión de radio, poder llegarles a los oyentes desde otros lugares. Puede ser la coyuntura, puede ser la cita de un escritor, de un poeta, un hecho histórico. A mí me gusta hacerlo de esa manera porque aprendí de esa forma escuchando a los más grandes como Víctor Hugo Morales o Walter Saavedra, que lamentablemente hace poquito tiempo nos dejó. Y relatás un poquito o remarcás un poquito esto de el relato de los relatores. Me parece lógico y obvio por el título, pero me imagino que en tu memoria habrán quedado miles de relatos de muchos relatores y debe haber sido difícil enmarcar esto sobre un libro, ¿no? Sobre un escrito. Siempre cuento que cuando yo era chiquito iba a jugar a la pelota al Parque Chacabuco, que es el barrio de toda mi vida. Iba a jugar al Parque Chacabuco a la pelota con mis amigos. Ellos soñaban con ser como Maradona y yo con gritar los goles como los gritaba Víctor Hugo Morales. Este libro nace en las trasnoches de Radio La Red de los fines de semana. Yo tenía un programa que se llamaba El Alargue de fin de semana y dentro del programa una sección que era el cafecito con colegas. Eran charlas en vivo con colegas de diferentes ámbitos, entre ellos relatores de fútbol. Un día me tomo un taxi, el taxista miraba recurrentemente por el espejito retrovisor hasta que me Se animó, pregunta si yo claro, soy yo. claro. Le digo sí. Y el tipo me dice, la verdad que yo trabajaba en las madrugadas con el auto y escuchaba las charlas que tenías con los relatores. Tendrías que hacer un libro de eso. Y ahí nació la idea y después con el tiempo tomó forma. Y entonces en este libro, El relato de los relatores, están esas charlas que yo tuve con Víctor Hugo Morales, con Osvaldo Hueve, con Walter Saavedra, con Miguel Simón, con Alejandro Fantino, con Rodolfo De Paoli, con Atilio Costafebre, con Walter Nelson. Y esos ahí cuentan sus historias, su vocación, cómo nació el amor por el oficio, su arte, lo que habitualmente los oyentes no conocen de aquellos que son escuchados los fines de semana transmitiendo emociones. Yo te tengo de haberte escuchado, hacía muchas noches, tanto los fines de semana como los días de semana. Y ahora que lo decís, me acuerdo de haberte escuchado en la red a la madrugada, en esa M. eh, y era de mucha compañía, realmente era de mucha compañía. A mí los programas de madrugada siempre me llamaron la atención, tanto días de semana como fines de semana, como amante de la radio, ¿no? Por supuesto. Eh, en donde me pongo a pensar miles de cosas, pero ¿te costaba mucho conseguir esas notas a la madrugada? Porque no es fácil, no es un horario fácil para charlar en vivo con alguien. No Bueno, cuesta a la en mañana, una de esas, imagínate a la noche. en una de esas madrugadas fue el gran Edgardo Nieva, Sil lo sabe, Mirá vos. en vivo, Ah, no la y sabía esa. contábamos con la generosidad de los amigos, de prestarse a esa hora, con la buena Qué lindo. predisposición. Recuerdo la charla con Víctor Hugo Morales, se extendió como hasta las 2 de la No me mañana. quiero ni imaginar. Por lo tanto, contábamos con la generosidad exagerada de tantos talentosos amigos. Y la radio, con respecto a lo que decías recién, Fede, de madrugada, es la radio donde se encuentra al oyente, entiendo yo, más incondicional, el tipo que se compromete con la Sí, yo. escucha
que realmente presta atención a todo, que se involucra, que pone cuerpo y alma en ese programa, en ese periodista, en lo que dice el entrevistado. Diferente al oyente, yo he trabajado en diferentes horarios durante tanto tiempo de mi vida en la radio, diferente a los oyentes de otros momentos radiales, porque es como decías recién, el oyente de esa hora, entre otras cosas, y en muchos casos, necesita la compañía, Claro, la claro, voz compañera, claro que sí. la presencia. De hecho, a mí me propusieron en la radio, cuando yo dije basta, por una cuestión de cansancio y de tiempos, el programa iba hasta las 5 de la mañana, yo luego tenía que relatar partidos de fútbol, el lunes empezar otra vez con la rueda, porque cuando empecé con el programa yo no tenía tanta agenda y tan cargada. Por lo tanto, en un momento después del Mundial de Qatar y después de haber cumplido, creo yo, un ciclo, le dije al gerente de la radio que lo dejaba el espacio y él me había propuesto seguir haciendo un programa grabado. Y yo no acepté porque entiendo que el No es lo oyente mismo, claro. de la madrugada requiere de otra cosa, necesita de la presencia del tipo de la radio. Es lo que yo necesito como oyente, por eso Claro, es lo que pretendo claro. dar cuando estoy del otro lado. Ahora le dejo el juego a Griselda y a Silvana, pero una preguntita nada más. A mí, yo siempre me hago la misma, yo hace 30 años que hago esto, bueno, todos los que estamos acá, la gran mayoría tenemos muchos años en esto, eh, y yo siempre me pregunto para mis adentros, ¿por qué estoy acá? Si es por la música o es por la radio. Porque realmente son las dos pasiones y creo que van tan de la mano desde mi lado que todavía no encuentro la respuesta. Vos más o menos creo que lo dijiste, pero ¿qué es vos por qué estás en donde estás? ¿Por el fútbol o por el relato? Porque entiendo que querías relatar, pero una cosa es un poco de la otra. Yo entiendo que en nuestro trabajo es fundamental ir en búsqueda de la excelencia. El hecho de buscarla no te asegura que la vas a encontrar, Sin duda. pero sí te asegura ser cada día un poco mejor. Por lo tanto, cuando era chiquito, empecé a través del fútbol, luego, bajo la influencia de mi abuelo y de mi viejo, que eran grandes oyentes de radio, le empecé a tomar el gustito a la radio y empecé a sentir amor por ella. Ujú. Y cuando me fui involucrando, me di cuenta que todo lo que hacía en mi vida me servía para poder reflejarlo en mi vocación. Es decir, escuchar música, leer un ensayo, una novela, un cuento, ir al cine. Todo eso me quedaba en el preconsciente y me servía luego o para empezar una transmisión, para hacer un editorial, para relatar un partido de fútbol. Es decir, que en la mitad del recorrido se juntaron mi vocación, el fútbol y las artes en sus diferentes Qué ramas lindo. e hicieron que yo pudiera abrevar en eso para intentar ser mejor en lo mío. Qué lindo. Y es bueno haberse dado cuenta de eso. Sí. Leo, estaba recordando la noche que lo acompañé a Edgardo a radio, a la Sí. red, y yo no conocía la radio, y cuando entramos al estudio parecía una reunión de directorio, Qué porque lindo. era Qué inmensa lindo. la Qué radio, lindo. primero inmenso el Qué estudio, lindo es entrar a esas radios, por inmenso el favor. estudio, inmensa esa mesa, Qué que además Sí. estaba lleno de columnistas, no es que estaba él solo allá en la punta de la cabecera. En Paseo no. Colón, en No, no, en no, acá Balcarce, en Palermo. en Palermo. Sí, Bien, sí, sí. bien, bien. Sí, estaba en ese momento creo que en Carranza Ah, en la calle Carranza, en Sí. Palermo. o, o en Fitzroy, porque No, Fitzroy. en Fitzroy, Sí. porque después fuimos a Carranza y ahora Fitzroy. estamos en Gorriti. Igual el estudio sigue siendo, Phil, así de grande como era el que conociste vos. Sí, lo que Qué quería decir lindo. es que además de que uno puede pensar que uno entra en un estudio frío, como una mesa de larga, y no, yo no sé si es la madrugada, no sé si es el poeta del gol, que hizo que fuera muy cálida esa charla. Con Edgardo estábamos sentados en la otra punta de donde él estaba, y sin embargo se creó un ambiente intimista, que uno lo puede a lo mejor crear en un ambiente un poquito más chico, pero esa buena es la calidad obviamente de quien, No de tenga quien duda. hacía las madrugadas, No tenga duda, obviamente. no tenga duda. Y además quiero decir algo que me parece que los aúna con Víctor Hugo, y es la pasión que tienen por ver obras de teatro. Yo en más de una oportunidad veo a Víctor Hugo
primero que obviamente Víctor Hugo, le sí. manda gacetillas absolutamente todas las mañanas y él va a ver las obras, pero Leo también es un excelente espectador, mucho teatro independiente y me parece que eso también te da, ¿no es cierto?, esa la retroalimentación para poder hacer esos relatos de este poeta del gol, ¿verdad? Me parece que esto te suma. Silvana, diste en la tecla, porque, ¿sabes una cosa? Cuando vos vas a ver una obra de teatro o vas al cine, particularmente, una inflexión del artista, un gesto, una palabra, una manera de decir, te va quedando, te queda en el preconsciente. Y en el momento menos pensado, lo desarrollás en un relato, en un momento. No es que yo voy al teatro para decir, voy al teatro para tratar de captar Claro. momentos o situaciones que me sirvan. Voy porque me gusta el teatro, pero además sé que ese placer me va a servir para poder ser mejor en lo mío y mejorar al oyente. Porque entiendo que al oyente se le pueden dar más cosas que el relato puntual de un partido de fútbol, que es lo más importante, por supuesto, para aquel que está escuchando y que quiere que su equipo gane. Pero a partir de ahí vos podés traer una imagen, una escena, un recuerdo, un sábado, un Cortázar, algo de la coyuntura, alguna situación que sirva para marcar un compromiso personal desde la política, desde lo social, situaciones que a veces generan algún resquemor o algún inconveniente, pero que me permito seguir trabajando de la manera que a mí me gusta porque siento que yo me preparé para hacer lo que hago de la manera en la cual lo hago. Si no lo hiciera como lo hago, no lo disfrutaría como lo disfruto. Pero aparte, y te dejo a vos, Gris, aparte, te das cuenta, por lo menos lo estoy notando acá ahora en la primera vez que hablamos, Leo, eh, que no lo haces solamente por vos. Es decir, uno no es egoísta ante el micrófono. Y quien es egoísta ante el micrófono se le nota. Es decir, uno siempre hace por el otro, por el que está escuchando, por lo que vos decías, que es lo que uno quizás, si querés ponerle un grado de egoísmo, lo que uno quisiera escuchar o recibir. Claro, es eso. Y es inevitable pensar en el otro. Como un escritor cuando piensa en escribir, porque piensa en escribir para algo suyo, pero para que otro lo tenga. Claro, O la claro. palabra desde este micrófono, o lo mismo una letra de una canción, una música que te despierte algo, si no, no tiene sentido. Es decir, hacer las cosas para uno mismo. Por supuesto, a mí me da y a vos también, y a todos los que estamos acá, yo me muero si no tengo un micrófono. No tengo dudas de eso, eso no está fuera de dudas. Pero lo haces por el otro. Las secciones, la música que elegís, la forma en la que decís. Yo eso lo felicito y lo veo en pocos, así que te lo felicito a vos, Leo. Gracias, Fede. Es esto que te decía. Yo trato de escuchar. Uno, antes que comunicador, es oyente. Vos lo sabes muy bien. Sí, no Y tengo. yo me fui nutriendo con tipos que fueron como una guía, una referencia. ¿Mm? Y yo disfrutaba mucho y aprendía, sin saberlo Sí, quizá, en totalmente. aquel momento en que los disfrutaba. Y disfrutaba de eso, de una manera de hacer radio, de comunicar. Por lo tanto, intento hacer lo mismo desde el otro lado, queriendo creer que entre los que escuchan hay algunos como yo que disfrutan de lo mismo. Claro, claro. Es que lo que uno quiere, porque uno da. Sí, ¿Se viene un segundo libro, Leo? Porque entrevistas tenés tantas. Acá viene el relator del relato de relatores, pero tenés Sí. mucho de arte, de esto que estábamos hablando. ¿Se viene un segundo libro? Me parece que sí, Mira, ¿no? tengo Deberías. ganas, Sil. Primero porque hay un montón de relatores, colegas y amigos que están enojados porque no entraron todos en el primer libro. Y algunos de verdad, amigos, muy amigos. Pablo Ladaga, Leo Gávez, Juan Pablo Marrón, que amistosamente, pero me lo han reclamado. Sí. Y la verdad que me pone mal porque la editorial me dijo, tantas páginas, llegamos hasta acá, y bueno, y llegamos hasta acá. Por lo tanto, me quedaron relatores grandísimos de la escena nacional, recién lo decía, Edgardo, y tantos, tantos más que han pasado por las trasnoches, Pepe Soriano, Gerardo Romano, Eduardo Sacheri, la literatura, la actuación, la música, qué belleza, qué belleza. Palo Pandolfo,
que en paz descanse. Digo, hay comentaristas, Cherkis Vialo, Julio Ricardo, Fernando Niembro. Hay tanto para reflejar en los libros que sí, ante tu pregunta te diría que sí, te lo digo en potencial porque es mucho el trabajo también que insume y no es mucho el tiempo que sobra, pero lo tengo como en proyecto, en la idea, ¿no? Claro. ¿Ya fue a ver Células Muertas el señor No, Leo lo invité, Gentile? ¿Todavía no pero fue a ver puede. Células Muertas? No podés a ver ¿Al los teatro, lunes al Piccadilly? 20:30. Tengo que ir porque Sil me invitó, igual ella No sé sabe si que podés, a los porque me artistas- dijiste que no, en esos horarios no podés. a los artistas hay que pagarles porque nos mejoran la vida. Lo que pasa es que me voy a hacer un hueco y voy a tratar de ir. Pasa que entre tele, radio, transmisiones, es medio difícil el día. Pero voy a intentar de estar, sí. Igual te digo ¿Hasta algo, cuándo son están? ¿Hasta cuándo están? Sil? Aprovechá, Leo, a vos te invitó, a nosotros nos hizo pagar, así que aprovechá, negro, hasta el yo sé lo que 22, te digo. estamos hasta el 22 de junio, pero lo que sí quiero decir es que yo sé que el tipo de obras también que te gustan con un tinte social y acá Sí, justamente, sí, por eso está el mensaje y bueno, son de las obras, por eso también dije hay que invitarlo a Leo porque Leo ha ido a ver las obras de Edgardo. En una creo que me viste a mí también, creo que en Claro. la empresa Perdona un Momento de Locura ahí en Fitzroy, en el Picolino. Exactamente. Sí. Exactamente. Y esa también tenía mucho que ver con lo social. Sí. Lo he ido a ver varias veces a Edgardo y lo vi particularmente en esa obra con vos que me encantó y que tenía un mensaje social y crítico admirable. Yo cuando se juntan el teatro y el compromiso soy muy feliz. Y más cuando arriba del escenario hay gente tan talentosa Eh, como Sil. Gracias, Leo. No, de verdad. Te cambio un poquito el ámbito y ya te dejamos tranquilo porque estás Sí. con el tiempo muy contado y lo sabemos y no queremos ir respetar esa parte. Gris decía antes de comenzar la nota que no hablo ni una palabra y le voy a respetar eso porque le gusta escuchar también. Pero decía, no, me lo pones acá justo, que ayer perdí el superclásico, el clásico, claro, re futbolera, que no Perdió fue San mal, Lorenzo. tengo un montón para hablar. ¿Qué opinión te merece el clásico de ayer? Leo. Bueno, vos me hablás del San Lorenzo Independiente. San Lorenzo el Independiente, sábado. correcto. El sábado, perdón. Sí. Yo creo que Independiente viene en un proceso de mejoría futbolística con Gustavo Quinteros. Tuvo un pequeño retroceso cuando perdió con Riestra. Ese partido me tocó relatarlo para la tele. El del sábado no lo relaté, pero lo vi. Sí. Me tocó relatar ayer Racing Huracán, que fue un partido ordinario, chatísimo. De ¿Cómo hecho, el salió? público de Racing. ¿Cómo Y salió? empatan- No me enteré. No sea. No. No sea. Es Cuerva, como te darás cuenta. Bueno, lo bueno de San Lorenzo es que se metió entre los 8 mejores de su grupo y que va a jugar los playoffs del torneo Apertura. Lo otro que queda pendiente es tratar de levantar un poco el rendimiento con respecto al último partido. También mejoró bastante con Gustavo Álvarez como entrenador. San Lorenzo tiene chicos muy interesantes, un grupo que se nota que está comprometido con lo que el técnico pide. Por lo tanto, hay espacio para ilusionarse. Y va a jugar con River, que la verdad que no está nada bien. Encima es caballero ¿Puedo? y no le dice nada malo de estos cuervos que están jugando ¿Puedo para el la- Toro. Mira, encima es un caballero. ¿Puedo la última, Estos cuervos. la última preguntita antes de que Dale. se nos vaya? Leo, yo estoy sintiendo poco espíritu de selección, de mundial. ¿Cómo lo ves vos? Y también. Todavía falta un poquito más de un mes. Entiendo que el contexto socioeconómico no ayuda, hay mucha preocupación, hay muchas urgencias, el día a día se hace muy duro y entonces entiendo que por ahí en las mayorías no permite adelantarse a lo que va a ser el Mundial y la expectativa y los sueños que nos juntan, porque hay situaciones que demandan de la desesperación de la urgencia, como comer, un detalle, Seguro, ¿no? Nada sí, menos. tal Por cual. eso entiendo que no hay tanta efervescencia. Igual somos un pueblo muy futbolero y muchas veces el fútbol es como una flor en el barro y me da la impresión de que a medida que se acerque el Mundial va a ir creciendo la expectativa y la esperanza alrededor
de la Bueno, selección, que esperemos. es una gran selección y que mantiene ese espíritu combativo. Si Dios quiere, vamos a disfrutando el Mundial de... Bueno, si Dios quiere, no, lo vamos a disfrutar del 11 de junio del 2026 al 19 de julio Ujú. El del 16 2020. arrancamos, 17 nosotros. No sé nosotros, digo si Dios quiere por si estamos nosotros a la final. Por si no, llegamos igual a la el Mundial final. está claro. No, Igual pero el nuestro Mundial primer se juegue, se partido- sigue jugando, estemos o no estemos. Pero Nuestro primer Ojalá partido que creo que es lleguemos. el 16 o el 17. nuestro primer Sí, nosotros tenemos un grupo accesible en principio, pero después te puede tocar Uruguay o España, ¿no? En la próxima ronda. Así que hay Claro. que ser cautelosos. Tal cual. Tal cual. Leo, te dejo tranquilo y si te parece, a mí me gusta, yo soy un tipo de palabra y me gusta proponer, obviamente si todo va bien y seguimos siempre al aire, una mañana en la que puedas Sí, pero venirte a desayunar, pero no sé si todos los días Está estás, ¿no? full, Ahora está full. imposible, Sí, ¿no? pero ¿a dónde están ustedes? En Congreso. Bueno, yo hasta las 11 y moneditas me puedo quedar. Capaz que podemos bien. hacer Ahí está, un desayuno, la apertura tempranito, con la nosotros, apertura, inclusive, perfecto, sí, una cómo y no. lo ¿Cómo combinamos no? con tiempo y tranquilo, que me encantaría seguir ¿Cómo la no? charla. Dale, Leo. ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Les recuerdo algo, lo último, Dale, dale. aprovechando Hoy, la dale vos. generosidad de ustedes. Dale. Hoy, a las 6 de la tarde, Eso. voy a estar firmando ejemplares de El relato de los relatores en la Feria del Libro, Genial. en el Podría stand ser. 124, en el pabellón azul de Editorial Sudestada. Así que los espero a todos y a ustedes muchas gracias por este momento, este lindo momento que hemos pasado charlando de tantas cosas que nos apasionan y que tenemos en común. La cita está hecha, están 124, color azul, hora 16, 18. 18 horas, Ujú. para Me para gusta, firmar el Ojo. libro. Suerte, éxito con este nuevo emprendimiento. Leo, te agradezco muchísimo el tiempo, los honrados somos nosotros porque cuando escuchamos palabras que no son escuetas, pensamientos que son abiertos, nos iluminan a nosotros también y quedamos como oyentes más que como preguntadores. Un Es abrazo muy grande. recíproco, Un es abrazo. recíproco. Muchas Gracias, gracias. Leo, Muy bien. Un Betsy, beso grande. Griselda. La palabra para el Chao. desayuno. Nos Buena vemos. semana.